Bienvenidos a un nuevo episodio más de Presente Bolivia. En esta ocasión nos encontramos con dos jóvenes reconocidos por los medios también y vamos a hablar sobre un tema controversial y al mismo tiempo que está siendo muy sonado por esta coyuntura política a la cual estamos atravesando, y es el nacionalismo en Bolivia. Vamos a analizar qué es el nacionalismo, las distintas ramas del nacionalismo que existen dentro de Bolivia, cómo surge el nacionalismo en Bolivia. Y para esto me gustaría, por favor, que se puedan presentar. Vamos a empezar con mi mano derecha. Adelante. Buenas noches, Arturo. Yo soy Humberto Alba. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Y tú? Buenas noches, mi nombre es Sergio Botelo. Presente Bolivia es un proyecto de jóvenes que se sustenta con el financiamiento de nuestro propio bolsillo. Si te gusta nuestro trabajo, escanea el QR y déjanos una donación para que podamos seguir creciendo. Como bien hemos dicho, la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es el nacionalismo? Me gustaría que cualquiera de los dos pueda intervenir. Primeramente, denme una definición. Ya, bueno, la definición del nacionalismo es, primero, tiene una definición un poco más sencilla y básica, pero luego otra es el nacionalismo ya como doctrina política articulada. El nacionalismo, así digamos, como más genérico, podríamos decirlo así, sería más que todo el sentimiento de pertenencia y amor a una nación. Claro que es un poquito más básico. Pero ahora, el nacionalismo, como ahora ideología política articulada con propia doctrina, cosmovisión y acción política, más que todo eso justo es una ideología en la cual justo se prioriza la defensa de la nación. Porque hay que, mira, ¿qué es la nación? La nación es el conjunto de seres humanos unidos por un destino, puede ser tanto étnico, histórico, cultural y universal, que les une. Y el nacionalismo justo es la articulación política para realizar justo proyectos de desarrollo, defensa y también de lucha por su soberanía. Y también defensa de su identidad, porque el nacionalismo tiene un fuerte carácter también identitario, que es una... Porque hay que tener en cuenta que lamentablemente en el mundo actual y por la modernidad, muchas de las identidades nacionales están siendo un poco amenazadas y diluidas. Y el nacionalismo tiene como la tarea salir en defensa de las mismas. Okay. Y por eso motivo puede haber toda una gama de nacionalismos y de acuerdo a las circunstancias de cada nación. Porque pueden haber tal vez nacionalismos más centrífugos, que son los que buscan unir, o centrípetos, que son más separatistas, nacionalismos un poquito más de derechas, un poco más de izquierdas, como también puede haber nacionalismos también, como digo, como digo, se pueden incluso ir variando un poco, de acuerdo a las circunstancias. Pero lo único que les une en común es su factor de defensa por una nación. Y para ti, Humberto, ¿qué es el nacionalismo, más o menos, desde tu punto de vista? Bueno, para mí el nacionalismo es primero una doctrina política que siempre está de forma pragmática en varios ejes económicos. Sin embargo, ¿en qué se distancia del centro? Porque, bueno, Doria Medina últimamente se ha referido a sí mismo como el radical centrista, el extremo centro, y es importante distanciar al nacionalismo del centro, porque si bien económicamente es bastante pragmático, es decir, aplica lo que funciona, en este caso aplicaría un capitalismo proteccionista, que es lo que está funcionando hoy en día, en lo social es sumamente conservador. Pero no me voy a conservador en el sentido en el que la mayoría puede estar pensando. Hay tres tipos de conservadurismo que tenemos que concebir antes de hablar de nacionalismo. En primera instancia es el conservadurismo que quiere preservar el status quo. Es decir, por ejemplo, Bolsonaro, al momento de su reelección, cuando se volvió a candidatear para ser reelegido, quería preservar el status quo. Él es un conservador que quiere preservar el orden establecido. Está el conservadurismo reformista. Esto va a sonar bastante paradójico, pero el conservadurismo reformista quiere traer valores del pasado, estereotipos del pasado, como el gran hombre romano, y trasladarlos a una nación nueva en el futuro. Es decir, quiere extrapolar un valor estereotípico, histórico, y traerlo al presente para afrontar problemas del presente y del futuro. Y finalmente tenemos al conservador, el conservador que quiere regresar a una forma del pasado. Es decir, muchos conservadores actualmente, bueno, no los conocidos, quieren volver a la república. Muchos quieren volver a la república, entonces quieren volver a una forma del pasado. Son tres tipos de conservadurismo que se pueden dar dentro de un nacionalismo. Sin embargo, hay que entender que el nacionalista es siempre conservador y en el eje social se podría decir que es de extrema derecha.
Ok, aquí, a ver, ya para hacer un análisis más a fondo, netamente con Bolivia, cuénteme un poquito cómo surge el tema del nacionalismo dentro de Bolivia. ¿Cuál es la historia que atravesamos dentro de, claro, desde el inicio de la República de Bolivia hasta la actualidad para que surja el nacionalismo boliviano? Ya. El nacionalismo boliviano surge por un largo proceso histórico en el cual el país va atravesando, ya sabemos, ya se sabe el siglo XIX, ¿no? Sus guerras, conflictos, cómo se va articulando su identidad. Claro, ahí va surgiendo, claro, lo que es el nacionalismo más básico. Pero ahora el nacionalismo como doctrina política boliviana tiene un primer gran esbozo con el surgimiento de la Unión Nacionalista de justo Hernán Siles Reyes. Sí, el Partido de la Unión Nacionalista de Hernán Siles Reyes, en el que participarán Carlos Montenegro y Augusto Céspedes. Es un proyecto que no logra fructificar mucho, pero ahí había un pequeño esbozo. Pero el nacionalismo boliviano ya articulado políticamente empieza a surgir justo, más que todo después de la guerra del Chaco, cuando justo muchos de los jóvenes que combatieron ahí vieron ellos ver muy decepcionados de cómo el país estaba en un gran atraso, pobreza, cómo el país, por ejemplo, no pudo atender a las operaciones militares y también en el transporte. Ellos cuando se transportaron, digamos, desde las varias ciudades de Bolivia al Chaco, vieron las extremas carencias de infraestructura del país. Y esa situación generó que muchos jóvenes entendieran de que el orden liberal republicano en ese entonces tenía que cambiar, tenía que ser destruido para crear una nueva Bolivia en la cual todos los bolivianos puedan encontrarse, reconciliarse, porque en la guerra de Chaco no olvidemos que ahí se encontraban ubicas, ¿no? Desde el criollo más blanco con el aymara, el potosino con el cochabambino o cruceño, ubicas, ¿no? Y toda esa interacción ya empezaron a entender de que había que crear una conciencia nacional, porque en ese momento no estaba muy articulado eso. Y justo de ese nacionalismo, de ahí va a empezar a surgir. Y un primer grupo, organización nacionalista que aparece en ese entonces es la logia Razón de Patria, RADEPA, fundado por Elías Belmonte y otros prisioneros bolivianos en el Paraguay, que estaban en el Campo Grande. Es que ellos eran prisioneros, ¿sí? ¿No? Por parte de los paraguayos. Sí, estaban ahí. Ellos son los que empiezan a articular todo y armar un gran proyecto de tratar de nacionalizar el petróleo y todo y articular un nuevo proyecto. Ellos van a sumarse justo a apoyar a un gran joven que en su momento llegó a influir mucho y ese era Germán Busch. Y de hecho, el RADEPA junto con Germán Busch van a entrar a su gobierno. Podríamos decir que al menos es en ese génesis donde ahí ya realmente empiezan a hacer el nacionalismo boliviano ya articulado realmente como un movimiento de ideología política definida. Yo ahí, para darle un poco más de contexto, yo considero que no nace el nacionalismo después de la Guerra del Chaco, más al contrario, nace en las mismas arenas del Chaco, ¿no es cierto? Buen punto. ¿Por qué? Porque justamente lo que tú estabas mencionando. Sí. Retrocedamos un poco a la historia, estamos hablando de 1932, el tema de la conexión entre departamentos y la información era bastante escasa. La información tardaba mucho en llegar. Entonces, muchos, vamos a poner tu ejemplo, paceños no conocían a los potosinos, tarijeños no conocían a los cochabambinos, los aymaras no conocían a los, de la región del Guaraní, que son los de Santa Cruz, por ejemplo. Entonces, es ahí donde en las trincheras del Chaco es que se conocen, ¿no? Y como que empiezan a compartir las ideas, empiezan a conocerse entre ellos, empiezan a darse cuenta que Bolivia no solo es La Paz, que Bolivia no solo es Cochabamba, que Bolivia no es solo Santa Cruz, sino que existe más población que está defendiendo una misma bandera, una misma nación y un mismo territorio, ¿no? Ahora, me gustaría mucho abarcar contigo, Humberto, este tema. ¿Qué nos puedes comentar al respecto de la historia del nacionalismo en base a la Guerra del Chaco, ¿no? Bueno, de hecho, Sergio y tanto como tú hicieron una puntualización bastante interesante y es la Guerra del Chaco. Y tú le diste en el clavo. Porque las arenas de la Guerra del Chaco son lo fundamental cuando hablamos de nacionalismo boliviano. Ahora tenemos que remitirnos a doctrinas tal vez extranjeras, pero bastante fundamentales para explicar el fenómeno de los nacionalismos a nivel mundial. Si se habrán dado cuenta, tanto los videntes como ustedes, chicos, todos los países que han tenido un nivel alto de extremismo nacionalista, fascista, siempre han pasado por una situación de crisis. España con la guerra civil, o mucho antes igual con las repúblicas, después Italia con la Primera Guerra Mundial, Alemania con la Primera Guerra Mundial también, Rumanía también con la Primera Guerra Mundial. Todos estos lugares en los que existen partidos nacionalistas, fascistas icónicos,
tienen algo en común que es la guerra. Y los fascistas, Giovanni Gentile y otros doctrinarios, definían este concepto como la trincherocracia. La trincherocracia, porque jóvenes de distintos marcos, de distintos pasados, se unían bajo la misma bandera en la guerra. Por ejemplo, podemos también citar que muchos marxistas nos dirán que es la movilización del obrero por el capital. Ahora hablemos también de Oswald Mosley, que era el líder del partido británico fascista. Sí, British Union Fascist. De la Unión Británica Fascista, y él era un aristócrata que sirvió en la guerra. Así como tantos aymaras que fueron raptados de las comunidades aquí durante la Guerra del Chaco, los aristócratas, los burgueses, así como los campesinos y los obreros, participaban en la guerra de igual manera, y es cuando todos se conocen y empiezan a generar no solamente un sentido de camaradería con el otro, sino también un sentido de identidad y un sentido de adversidad contra el atacante y de unidad, porque muchos de estos jóvenes vuelven a la ciudad profundamente decepcionados, no del adversario, sino más bien de su propio gobierno. Y es bajo esta misma premisa de camaradería, decepción y odio al contrario, que empiezan a crear partidos que finalmente, con estudio, con doctrina, van construyendo lentamente lo que es el nacionalismo. ¿Cuáles serían entonces, en este caso, los pilares fundamentales por los cuales se sostiene el nacionalismo boliviano? Esa es una pregunta compleja, porque mira, los pilares nacionales bolivianos pueden ir variando, porque hay que tener en cuenta que a lo largo de la historia de Bolivia han habido varios proyectos nacionalistas. Uno muy importante, por ejemplo, fueron el MNR, por ejemplo, estaba el RADEPA, Falange, cada uno de ellos tiene sus propios pilares distintos. Como por ejemplo, en el caso del MNR, un pilar muy importante para ellos era la nacionalización de las minas y una reforma agraria para acabar becas, ¿no? Con un manejo bastante inepto que hacían los latifundistas en ese entonces. En el caso de la Falange, ellos tendrían otros pilares. Ojo, la Falange Socialista Boliviana de Óscar Úsaga. En el caso de sus pilares de ellos era la creación de un nuevo Estado boliviano, así integral, en el que se logre, digamos, una conciliación entre los distintos sectores sociales que viven en Bolivia, también tomando en cuenta sus características espirituales, ¿no? Así, pero es integral, porque no es algo materialista como los marxistas plantean. Y también uno de los pilares de la Falange, por ejemplo, estaba la defensa justo de, ¿no? De la soberanía, mencionaba así, esto. Y también otro de los pilares era justo defensa de la justicia social, pero ojo, pero justicia social católica, no la que como ahorita muchos lo entienden en el sentido socialdemócrata. Eso, y otro también de los pilares que tenía era justo también la Falange, era la creación de un nuevo hombre boliviano, que iba a ir de la mano con la creación de un nuevo Estado boliviano integral, porque ellos entendían bien de que el Estado y el nuevo hombre boliviano tenían que articularse, porque, mira, para construir un nuevo Estado boliviano se tenía que crear un nuevo boliviano, y ese ¿qué nuevo boliviano qué es? Es un boliviano que tiene, no trata de un sentido patriota, nacionalista, de respeto, trata de ser más, alguien que un poquito logre vencer algunos defectos que tenemos un poco nosotros, para así con el tiempo crear una nueva sociedad que daría pie realmente a un nuevo país que crezca. ¿Ahí querías aportar algo? Creo que puedo aportar. Sí, justamente Botelho, dentro del nacionalismo boliviano, mencionó el pilar fundamental, no solo del nacionalismo boliviano, sino de todos los nacionalismos a nivel mundial. Ya. Que es la creación de una clase de gobernantes, una élite, una aristocracia. El nacionalismo tiene este concepto muy bonito de los nuevos hombres que dirigirán la nación. Y de hecho en la legión de Miguel Arcángel, que era un movimiento nacionalista rumano, se menciona que las personas que entren al parlamento, miembros del partido, iban a hacer honor a la politeia, creo que era platónica. Sí. Vivirían juntos, comerían juntos, y es bajo este mismo concepto que el nacionalismo boliviano tiene, por ejemplo, a los niños de Bolivia, que los niños de Bolivia eran grupos de niños que iban a Llojeta a marchar, a entrenarse. También tienen el concepto del miliciano. Y de hecho, en uno de los discursos de Óscar Únzaga, él hablaba de aceptar el escudo espartano como un deber para asumir el reto cuando lo nombraron jefe del partido. Entonces, como dijo Botelho, creo que el pilar fundamental del nacionalismo boliviano no lo encontramos ni en el pasado ni en el presente. Lo encontramos en el futuro. Porque podemos nosotros traer cualquier tipo de estructura, cualquier tipo de modelo económico, cualquier tipo de modelo social, pero si somos los mismos hombres podridos, con las mismas fallas, nunca va a funcionar.
Entonces, la consolidación de un nuevo hombre es el pilar fundamental del nacionalismo boliviano, creo yo. Para ti, ¿cómo sería el nuevo hombre boliviano? Y la misma pregunta me gustaría hacerte a ti luego. Para mí, el nuevo hombre boliviano, ¿En qué valores se tiene que enmarcar, tal vez? ¿Cuál sería la identidad que tiene que tener este nuevo hombre boliviano, no? tenemos, antes de definir al hombre boliviano, que entender que todos nacemos corruptos. En un mundo corrupto que nos impulsa hacia tendencias corruptas, la gran mayoría de películas de Hollywood te incitan a fumar, a tomar, a drogarte, tus mismos amigos, las mismas situaciones sociales, los prestes. Nuestra Entonces, viveza criolla, que exacto. se llama por así. Entonces, todo nuestro entorno, no solo como Bolivia, sino en el mundo en general, nos obliga a tener vicios. Y es precisamente donde comienza lo que yo creo que son los valores del nuevo hombre boliviano. Ya. No se pide que el nuevo hombre boliviano no consuma alcohol, no consuma drogas, no consuma tabaco. Está bien que las consuma. La cosa es qué está haciendo para mejorar, qué está haciendo para dejar de hacerlo. Porque está bien, somos víctimas del sistema, pero es nuestra responsabilidad cambiar ese estado de víctima. Puedo haber sido oprimido toda mi vida, pero solo me voy a liberar por mi propia mano. Entonces, lo que yo creo que es el valor fundamental del nacionalista, del nuevo hombre boliviano, es la lucha como estilo de vida y la lucha por la patria. Porque se ha hablado de un estudio justamente en el libro que era La sabiduría de los psicópatas, de Kevin Dutton, donde se habla de que una gran mayoría de los psicópatas ocupa cargos políticos tanto como empresariales. Los psicópatas se sabe que, como no tienen apego afectivo a muchas cosas, son capaces de emular sentimientos y además tener una disciplina férrea, ser metódicos. No todos, ¿no? Pero una gran mayoría. Entonces, es justamente por esto que el por qué lo hace este boliviano, por qué deja de consumir drogas, por qué se opone a la adversidad, por qué se opone a las circunstancias, es muy importante. Porque si lo hace por beneficio propio, va a acabar siendo como muchos de estos políticos que tenemos, que están formados, que hablan inglés, que tienen muchos doctorados, diplomados, maestrías, pero lo hacen por ellos. No lo hacen por el común de la gente, no lo hacen por su bandera. Y creo que la religión, doctrina, dogma supremo del nuevo hombre boliviano tiene que ser la bandera. La lucha por mejorar al nombre de la bandera. Sí. Creo que eso es. ¿Y para ti, Sergio? Sí. Para mí, el nuevo hombre boliviano. En mi caso, como yo soy estudiante de la carrera de historia, soy muy apasionado en historia. Tal vez yo soy muy historicista, porque todo siempre lo retrotraigo. Para mí, el nuevo hombre boliviano tuvo su prefiguración en personas como Óscar Unza de la Vega y sus camisas blancas. Porque ellos lucharon y dieron su vida por Bolivia. Porque a pesar de las adversidades, a pesar de que se enfrentaban contra el régimen del MNR, que era mucho más rico, poderoso, con control de medios, con más superación de número, con apoyo de varias instituciones, pero ellos lucharon por país. A pesar de todas las dificultades, no tuvieron, a pesar de que, claro, obviamente como todos hermanos tenían miedo, tenían problemas, pero ellos afrontaron, como aquel 19 de abril de 1959 en el que ellos, a pesar de sus pocos recursos, intentaron sacar a un gobierno que en ese momento oprimía al país para tratar de construir una nueva Bolivia. Bueno, muchos de ellos terminaron siendo asesinados, todo eso, pero yo considero que en su lucha y su gesta y sacrificio es donde ahí vemos el nuevo hombre boliviano. Pero, bueno, mi concepción es que el nuevo hombre boliviano es el quien lucha y da todo y sacrifica por su nación. Bueno, aún así, aunque triunfe o sea derrotado, pero lo hace. Bien, ahí me gustaría mucho abarcar el tema ya un poquito de historia de la Falange Socialista Boliviana. Como bien lo decías, no sé si decir que fue el enemigo, pero una de las siglas que estancó a la Falange fue el MNR, ¿no es cierto? Sí. Muchos jóvenes de la Falange fueron torturados, fueron llevados hasta a los campos de concentración en Curahuara de Carangas, correcto. Sí. Entonces, un poquito nos puedes hablar de ese tema. ¿Por qué sucede esto? ¿Será que tal vez porque realmente es un movimiento que estaba emergiendo de concepción nacionalista, del que se da esto? Bueno, creo que te lo respondo un poco más puntualmente, ¿no? Sí, puntualmente, porque para desarrollarlo bien habría que retrotraernos hasta Utabuchi, Radepa, Villarreal. Ya. En ese entonces, ya yendo más al grano, el MNR entra al poder el 9 de abril de 1952. El MNR era un partido nacionalista. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, sé que algunos oyentes van a ofender, pero el MNR termina traicionando la causa del nacionalismo boliviano. Porque Víctor Paz y otros más, por priorizar sus intereses de grupo, todos ellos empiezan a pactar
con gente que es de PIR, algunos de la logia, empresarios, con grupos medio comunistas, empiezan a pactar para tener apoyo en el gobierno y sostenerse. Óscar Unzaga en un comienzo criticaba eso, porque él considera que no estaba bien ese rumbo que tomaba el MNR. Pero el MNR, en vez de tomar un aspecto de autorreflexión, todo eso, empezó a acosar y perseguir a los falangistas. Y todos los falangistas, ¿qué hacen? Entonces empiezan a cada vez tomar una opción, un rol más opositor. Y llegan luego a participar en las elecciones de 1956, en las que ellos ganan en las ciudades capitales, pero pierden porque el MNR realiza un gran monumental fraude, donde saca más del 80%, en un sistema electoral que se votaba por listas de paquete. Como el MNR ya tenía entonces un modelo muy parecido al que hace el MASCA, con forzar el voto rural, todo eso, han hecho así un fraude tremendo. Y la falange entonces entiende que va a tener que entonces luchar más ahora por las armas o violentamente. Ya es cuando empieza a hacer insurrecciones, todo, o apoyar a protestas como el que hicieron en Santa Cruz por el tema de las regalías. Protestas que luego desembocaron en la masacre de Terebinto, en donde milicias del MNR asesinaron a civiles cruceños inocentes. Es una masacre que sí, fue lamentable. Y entonces, claro, Óscar Unzaga y sus muchachos prosiguen eso, pero obviamente, como sabemos la historia, Unzaga termina siendo asesinado, todo, y muchos falangistas en prisión. Quedaría un pequeño núcleo de resistencia falangista que resistiría por unos años, pero solo recién el MNR saldría de poder con el golpe de Barrientos, y con el MNR se empezó a fracturar, dividir, muy parecido como pasa con el MAS ahorita. Y no hay mucha información, ¿no? Sobre los campos de concentración de Curahuara, de Carangas y demás, porque al paso de la historia, al paso del tiempo y de los años, fueron quemando esta información, ¿no es cierto? Sí. ¿Y sabes el por qué? ¿Cuál es la razón de esto? ¿Aquí, Dale. Me gustaría que Potelo posteriormente pueda desarrollar el tema de los campos de concentración y cómo se ocultó la información. Yo no sé mucho, pero sé el por qué, y es que el MNR se alió con los sectores populares. Ya. El MNR le dio armas a los campesinos. Dejó que pasara cualquier barbaridad que pueda pasar. En cambio, la Falange tenía esta perspectiva integral. Integrar a la sociedad, a los indios, que por cierto el MNR confundió el término campesino con indio, porque no es lo mismo. Campesino puede ser alguien de ojos azules, como bien puede ser una persona de rasgos indígenas. Entonces, justamente esta confusión, todo lo que hizo el MNR fue para ganar popularidad. En cambio, al contrario, lo que hizo la Falange fue para formar una nueva Bolivia. De hecho, Óscar Unzaga rechazó el gobierno 3 veces. Y es precisamente este idealismo irrenunciable que creo que es lo que ocasionó los crímenes y la censura que va a empezar a narrar Botelho. Sí. A ver. Es que, bueno, van a disculpar lo que voy a decir, va a ser muy medio polémico y tal vez algunos de ustedes ya no van a quererme contratar, pero ya lo que pasa es que lamentablemente es que se ha impuesto en Bolivia una historiografía muy favorable a lo que sería un poquito al MNR y un poco las izquierdas bolivianas, porque muchos historiadores tienen más esa orientación. Por ese motivo ellos muchas veces no le dan la relevancia, por ejemplo, a hechos como la masacre de Terebinto o los campos de concentración como de Curahuara y Carangas. Porque lo que pasa es que finalmente como el MNR logra volver al gobierno en los años 80, ¿no? Y pacta con algunos magisterios locales, todas esas instituciones, empiezan a dejar de lado un poco a lo que fue el Falange y la persecución que sufrió, y empiezan más a realizar otros hechos históricos. Es que lamentablemente, como digo, el MNR y algunos de los académicos de izquierdas de Bolivia empiezan a ocultar a la Falange, y que especialmente ocultan el hecho de los campos de concentración de Curahuara de Carangas. Y es más, porque ubican que hubo juicio, ¿no? Reparación por la dictadura de García Meza, ¿no? Pero para las víctimas del régimen del MNR o que estuvieron en el campo de Curahuara Carangas, para ellos no hubo justicia. De hecho, como digo, lamentablemente, es algo que a mí por persona me da rabia, pero muchas de estas personas que se encargaron de asesinatos, como el San Román, todo, el Hernán Siles, el Víctor Paz, finalmente ellos terminaron viviendo y muriendo en la impunidad. No pagaron por los asesinatos y atropellos que cometieron en aquel régimen de 1952 a 1974. Y bueno, no sé ustedes, pero yo no sabía que existía la Falange Socialista Boliviana hasta que empecé a investigar por mi propia cuenta. Yo no sabía que existía ni Óscar Unzaga, ni el Ideal de Nuevo Orden Boliviano, ni los Camisas Blancas. Eso me costó encontrarlo, entonces ya estamos viendo hacia dónde va tirando la censura, qué clase de hechos trata de ocultar, y no, tampoco estoy muy de acuerdo, como dice Botelho, ¿no? Eso es muy cierto, ¿no? Personalmente yo conozco la Falange porque mi abuelo era
formaba parte de la Falange Oye, qué Socialista, bien. ¿no? Entonces, pero es cierto, muchas personas no conocen esta sigla, digamos así, o no conocen a Óscar Unza de la Vega Sí. porque han ido tapando la información, como bien menciona, ¿no? Acá Sí, ya... viejo, pero es un honor realmente que tu abuelo. Gracias. Sí, no, sí. Ya... Mi abuelo era, no fue militante, pero sí era simpatizante. Ah, qué Mi abuelo bien, qué paterno. bueno. Sí. Ya me gustaría ahí ya abordar un poco de la Sí. actualidad, ¿no? Estamos viviendo en un año donde se siente la política en cada rincón, porque estamos en el año donde están las elecciones nacionales, ¿no es cierto? Me gustaría saber un análisis crítico de ambos de ustedes, cómo ven este panorama con los candidatos que se están presentando. Muchos de ellos, bueno, algunos de ellos se dicen ser nacionalistas, como por ejemplo Manfred Reyes Villa, que siempre argumenta... bueno, siempre anda en sus discursos mencionando que por ser militar él va a buscar la unidad, que va a encontrar va a construir la nación boliviana. Por otro lado, la sigla del ADN, que conocemos en base a la historia que el ADN es una sigla nacionalista. Sin embargo, el candidato a la presidencia, Pavel, creo que se caracteriza, él menciona diciendo que es nacionalista. Sin embargo, el candidato a la vicepresidencia, Víctor Hugo Núñez del Prado, y lo afirma, que es de extrema derecha. Entonces, contigo, Humberto, me gustaría empezar. ¿Cómo ves este panorama de los candidatos? ¿Crees que realmente existe por lo menos una chispa de nacionalismo en alguno de ellos? No, para nada. Y bueno, muchos creen que Banzer era nacionalista, por ejemplo. O sea, es un pensamiento muy común que Banzer era nacionalista. Y si bien el nacionalismo, que esto no lo van a decir muchos liberales, es no solo la forma más eficiente, sino la ideología más anticomunista que existe, porque son los únicos que prohíben la práctica marxista. Sí. Banzer no era nacionalista. Por más rojos que haya limpiado, con lo que estoy de acuerdo, no era nacionalista. Él fue a la Escuela de las Américas por el Plan Cóndor. Era más un conservador liberal. Tuvo casos de corrupción, tuvo casos de narcotráfico. Sí. Y bueno, más allá de que no cumpla con el principio del nuevo hombre boliviano, creo que alguien mandado por Estados Unidos para limpiar rojos a los intereses de Estados Unidos no se merece el título de nacionalista y tampoco ha hecho la gran cosa para ser nacionalista. Un nacionalista se forma en un núcleo de nuevos hombres para que cuando llegue al poder tenga las facultades materiales para impulsar ese cambio que a él lo ha impulsado en el resto de la sociedad. Y creo que es algo que no ha hecho Banzer. De hecho, hablando con un falangista muy antiguo, me enteré, como dije, la historia está tapada, que ese golpe era de Falange. El golpe de Banzer fue un golpe inicialmente de Falange. Y lo que me relata es que iban a asumir la presidencia falangistas hasta que dijeron, no, Banzer fue mandado por Estados Unidos, no podemos. Y hasta donde puedo recordar de un documental y de varias lecturas que hice, cogobernaron con Banzer un tiempo y después Banzer cerró el Congreso, por lo que toda la ideología nacionalista, fascista de Banzer nunca existió. Y ya lo mismo pasa actualmente, ADN no es nacionalista, Manfred no es nacionalista. Cuando se le pregunta, por ejemplo, el tema del LGBT, alguien tan valiente como nacionalista debería decir la verdad, lo que piensa. Porque tenemos un video de hace años cuando está diciendo lo que piensa. Sí. Y que dice lo mismo que Doria Medina ahora, porque vio cómo le fue por apoyarlos. Yo creo que hay que hacer respetar la Constitución, yo hago respetar la ley. No es nacionalista. Pavel es una figura interesante que no me disgusta tanto, pero sinceramente creo que no tiene la formación doctrinaria ni el estilo de vida que debería llevar un nacionalista. No tiene las bases del partido, no tiene la idea nacionalista. No, realmente. Sí, concuerdo de forma similar. Aunque se consideren el Manfred o Pavel nacionalistas, en realidad no son porque les falta justo más formación teórica y valórica. Es que lamentablemente Manfred, como muchos de los principales candidatos, él se ha acomodado mucho a un discurso más políticamente correcto y quedar bien con todos, tener sus pactos con otros lobbies. Eso no es el actuar de un nacionalista. Pavel, yo creo que Pavel sí podría ser rescatable, solo que el problema es que Pavel es que no tiene formación, es que él no ha conocido eso. Yo creo que si el Pavel, bueno, un día él... bueno, Pavel Aracena, si me estás viendo, por favor, te recomiendo que googlees, pues, sobre Falange y todo. No, verá, porque yo creo que tú, si un día te formas bien y te interiorizas en la historia del nacionalismo boliviano, podrías realmente ahí ya empezar así, en casa ya pillarla, cómo realmente hay que proceder para ya
políticamente y no, digamos, no quedarse solo como un mero... Vi que no el típico derechista, conservador, liberal, medio así Claro. como un estándar, Y- que solo repite lemas reciclados de Milei o Laje. Yo Es así. también quiero hablarle a Pavel Aracena y le quiero agradecer por agradecer a la Falange. Sí. No sé Ah, si sí, vieron, él no, Sí, no he sí, escuchado. subió un video agradeciendo a la Falange por sus años de Sí. lucha y no tengo nada más que decirte, Pavel, que gracias porque es un conocimiento prohibido. Mira, Y interesante. te invitamos, más bien, que incluso tu rato libre, más bien, estudies, te adentres, más bien. Te recomiendo hacia la revolución integral de Falange. Botelo igual te Surco puede Mercado, hay unos textos también así. También pueden buscar ahí. Me voy a atrever Y a- biografía de un saga. saber, Pavel, saber, porque realmente es algo que nadie hace. Es cierto. Mostrar conocimiento que está Sí. oculto y que además que está oculto, si lo tocas, estás automáticamente tachado de algún tipo de denominación. Sí. Fascista, neoliberal, tantas cosas que se inventan para destruir Demonizar. algo que realmente no tiene nada de malo. Claro. En estas elecciones 2025, recuerda votar de manera consciente. Esto implica reconocer la importancia de tomar una decisión que durará 5 años. Infórmate sobre los candidatos y sus propuestas de gobierno. No difundas información no verificada. Vota consciente y construyamos un país del que todos los bolivianos estemos orgullosos. Ahí hay algo que me gusta, lo que han dicho, y es un análisis muy interesante, ¿no? Miren, con estos candidatos que se están postulando para la presidencia, dicen ser una verdadera oposición. Yo creo que es totalmente falso, Falso. porque son dinosaurios políticos. Muchos de ellos han trabajado con el gobierno actual y con anteriores gobiernos. Y tiene gente Eh, reciclada. Totalmente. Fascistas. Sí, así es verdad. Pero la única cara nueva en esto es Pavel, aunque mantiene una sigla antigua que es el del ADN, pero es un rostro nuevo. Sin embargo, la verdadera oposición, si se dieron cuenta, les fueron poniendo trabas. Entonces, eso dice mucho. O sea, cuando tú lo analizas, hay mucho que decir al respecto de esto, ¿no? Pero bueno, ese era un comentario que estaba lanzando. Me gustaría mucho tocar ahí. Bueno, antes de que pases, me gustaría también decir, dar un argumento más de Dale, por qué dale. no existe oposición o por qué leo así el panorama en cuanto a nacionalismo y el MAS. Fidel Castro usa la patria como excusa, si te has dado cuenta. Patria o muerte. Claro. Y bueno, ahora los liberales vendrán, la patria es un invento comunista para juntar a la nación, para crear un sistema colectivo. Y por otro lado, Trump y tantos otros derechistas usan la patria también. Entonces, ¿ahora es un concepto comunista o es un concepto liberal, como decían varios comunistas, que es para movilizar al obrero, que es una excusa? Lo usan a conveniencia ambos. Lo usan a conveniencia. Totalmente. Usan la patria, usan nuestra bandera para adjudicarse un conocimiento y una forma de proceder que no tienen. Trump usa la patria como excusa cuando bien hemos visto cómo se arrodilla ante Israel. Claro. También lo hace así Maduro, lo Sí. hacía Chávez, lo hacía Fidel Castro, lo hace Díaz Canel. Todos los O regímenes Milei, que a veces comunistoides. mostraba medio patriota, pero luego el tema de Malvinas es muy blandito. Exacto, lo hace Sí. todo el mundo. Todo el mundo puede ponerse la bandera de capa, que por cierto es algo que odio, y decir que es patriota. Sí. Ya que, No lo están, son. ya que están tocando esos temas, ¿qué opinan sobre Nayib Bukele, por ejemplo? Muchos lo consideran patriota, muchos lo consideran de tercera posición, muchos lo consideran nacionalista. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Bueno, es mi opinión personal. A ver, yo creo que más bien ahí Bukele sería en realidad alguien que originalmente viene de la centroizquierda, del FMLN, el partido de Frente para Mundo, Martí y Liberación Nacional, pero que una vez cuando él asumió al gobierno, al tener la oposición del FMLN, empezó a acercarse a gente medio de la derecha liberal conservadora para tener un apoyo internacional. No, como nacionalista, en realidad no puedo considerar, creo que nacionalista, porque por ahora en sus cursos no he visto él que él articule, ubicas, no una doctrina nacionalista, que no tiene esa formación él. Por eso, nacionalista como tal, no. ¿Tendrá, creo que algún sentimiento de patriotismo, nacionalismo él tendrá? Sí, debe tenerlo, pero el problema es que él no ha desarrollado, profundizado lo que es el nacionalismo. Por ahora yo creo que Bukele, yo más lo veo como un dirigente de, bueno, que viene de la centroizquierda, pero que se ha acomodado acá con todo ese bloque de la nueva derecha, que hay, ubicas, ¿no? Va al CEPAC con Trump, todos ellos. Bueno, Ok. yo no vivo en El Salvador, pero me gusta mucho la figura de Bukele. Ya. Porque es patriota. O sea, se nota que, Patriota, ¿no? por lo que podemos ver desde afuera, ama a su país. Él ha reconocido los problemas que tenía, ha visto que podía hacer y lo ha hecho. Sí, dictador, tirano, ha habilitado la reelección indefinida. Perfecto, lo que quieras. Ahora,
Dime tú qué piensa la mamá que tenía que salir con cuidado, que tenía que pagarles a las maras para que no maten a su hijo. Claro. Yo creo que Bukele es una figura bastante buena, no lo podría definir como nacionalista, pero claro, todo esto a priori no he entrado, no he visto, no estoy muy seguro de los tratados que tiene o no con las maras, capaz es una cortina de humo, pero de momento a mí me gusta y creo que es patriota. Nacionalista creo que no. Interesante. Sí, estoy pensando lo mismo. Es imprescindible, creo yo, cuando se habla de nacionalismo, lo primero que uno ve es o fascismo o nacionalsocialismo, ¿no es cierto? Y lo asemejan mucho a la época de la Alemania de Adolf Hitler o también a la de Mussolini, ¿no? ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿El fascismo es lo mismo que nacionalismo, por ejemplo? Porque muchos argumentan eso, ¿no? Uno dice que es nacionalista, pero ya de atrás le llegan los comentarios, este es facho, este es fascista. ¿Es lo mismo ser fascista que ser nacionalista? No, porque hay muchos tipos de nacionalismos, porque no solo está el fascismo, también está el falangismo, o también hay nacionalismo un poco más de izquierdas, como puede ser el gadafismo, el peronismo, o el nacionalismo árabe, por ejemplo. Hay nacionalismo vasco-catalán, que son medio de izquierdas. Ya. En realidad, no, el nacionalismo puede abarcar en realidad muchas formas de nacionalismo que pueden ir desde derecha a izquierda. No solo es fascismo en realidad. Lo que pasa es que, como digo, que la sociedad un poquito tienden a reducir a los nacionalismos a eso como una estrategia un poquito para ir demonizándolos así. Pero no, hay que tener en cuenta que en realidad los nacionalismos van articulándose y tienen características propias a cada circunstancia. Así es, claro. Y el mismo pasó, por ejemplo, aquí el caso con la Falange Socialista Boliviana. Claro, tenía algo de inspiración de la Falange Española, pero entendía bien, por ejemplo, en su caso, la peculiaridad boliviana de integrar, por ejemplo, al indígena y campesino que estaba excluido. Algo que, por ejemplo, eso no era el tema de España, por ejemplo. Es por eso, como digo, el problema es que todo ese reduccionismo, así que son fachos, nazis y todo eso, es que es como una propaganda para demonizar a los nacionalismos. Y eso, lamentablemente, lo emplean viejo mucha gente, ya sea puede ser de liberal, socialdemócrata, marxista o instituciones supranacionales, porque no les gusta mucho que venga un movimiento nacionalista que les venga a proponer, por ejemplo, ellos defensa, no sé, recursos naturales o las entidades nacionales, porque, no sé, parece que no les gusta mucho eso, no les conviene. Sí, yo creo Sí. al contrario. Sí, son lo mismo. ¿En qué sentido? Aquí en Bolivia, ¿quiénes han sido los perseguidos? ¿Los izquierdistas o los falangistas? ¿Quién ha sido metido en campo de concentración aquí? Los falangistas. Los falangistas. Entonces, yo creo que exceptuando que, claro, nadie puede negar el holocausto, nadie puede negar los crímenes de guerra, exceptuando la guerra, considero yo que muchos de los elementos que existieron tanto en la Alemania nacionalsocialista como en la Italia fascista, como en el régimen de Franco, como también en el corto periodo de los legionarios en Rumania, son bastante palpables y creo que son útiles. ¿Son útiles en qué sentido? Creo yo que los niños deberían hacer más ejercicio, por ejemplo. Y eso se aplicaba mucho en las nápoles nacionalsocialistas, en las escuelas bajo las cuales se formaban. Creo también, por ejemplo, que deberíamos tener la doctrina del fusil y el libro. ¿Qué es la doctrina del fusil y el libro? Tú lees, tú te formas, tú piensas, pero también actúas. Fusil y el libro. Y todo esto son pensamientos de desarrollo fascista. El futurismo, por ejemplo, es una corriente artística, política, que fue parte de las influencias del fascismo, que propone el mejoramiento de la nación italiana, claro, en este caso italiana, en todo sentido, militarmente, artísticamente, intelectualmente. Entonces yo creo que sí tiene mucho que ver entre sí nacionalsocialismo, fascismo, nacionalismo. Como dice Botelho, tienen muchos matices, pero creo, claro, que cualquier régimen que cometa crímenes de guerra, cualquier régimen que cometa genocidios, no puede ser excusable. Aún así, creo que antes de los genocidios, antes de los crímenes de guerra, el nacionalsocialismo y el fascismo no son tal vez deseables, pero son ejemplos de los que tenemos que aprender en ciertos aspectos. Ahí, mira, estábamos tocando un poco detrás de cámaras el tema del nacionalsocialismo y haciendo una comparación con el movimiento al socialismo, que en Bolivia no es cierto. Y yo les decía lo siguiente. Muchas personas dicen que el movimiento al socialismo es considerado como un partido nacional socialista. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Este concepto que la gente dice será cierto en algún aspecto o para nada Bueno, es cierto? lo que diré es mi opinión personal, ojo, de Sergio Botelho.
En realidad no. El masismo, es cierto que el masismo tal vez en un comienzo sí usó algunos elementos de nacionalismo para llegar al poder y derrocar a Goni, que era un gobierno casi liberal y entreguista. Pero el problema es que luego el MAS finalmente cuando llegó al poder todo, tiró así, digamos, así, una gran patada por la borda, todos esos, bueno, pocos principios nacionalistas que tenía el MAS, y más se dedicaron casi a meter su gente, cuote de poder, robar. Como digo, sí, tal vez más debe tener un poquito de algo de Somos Días nacionalistas, se enfrentó contra Gon y todo eso, pero el problema es que luego, pues, ha hecho todo lo opuesto a lo que es la doctrina nacionalista. Prácticamente solo usaron como forma de conveniencia para ganar el apoyo popular de las elecciones. Porque también voy a decir un spoiler, la verdad, aunque muchos no lo crean, muchos bolivianos, en fondo inconscientemente, somos nacionalistas. En serio, tenemos, mira, acá monumentos a Bush, a Villarroel, en realidad, y rendimos a nuestros héroes del Chaco. En realidad, todos los bolivianos, de alguna forma, tenemos un poco de nacionalismo. Solo que muchos no lo son conscientes, o no lo quieren admitir, o no lo quieren ir profundizando, por temor. O tal vez no lo conocen. O no lo conocen también. Pero el caso del MAS lo usó algo, pero a conveniencia, pero luego cuando gobernó en los 14 años, hizo todo lo contrario. Bueno, es mi opinión personal. Yo creo que eso es tema de identidad nacional, ¿no es cierto? ¿Tú qué opinas? Bueno, voy a citar a José Antonio Primo de Rivera aquí, es que la patria es un destino en lo universal. Sí. Nacionalista es el que trabaja para llegar a ese destino. Ya. Ahora, ese destino, claro, no solamente es territorialmente grande, es con hombres nuevos, con estructuras nuevas, con más justicia, con más riqueza. Es decir, tienes que crear riqueza en primera instancia y después darla. Y creo que es justamente al MAS le pasó lo que le pasó al MNR. Pero el MAS tenía mucha menos doctrina. Sí. El MNR empezó con postulados nacionalistas y para ganar el poder se tuvo que aliar con sectores populares. El MAS era lo contrario. Tenía desde el principio, yo creo, la intención de usar a los sectores populares para llegar. Porque como se ha visto tanto en Argentina, como también lo decía Lenin, una alianza entre los sectores desfavorecidos de la sociedad es lo que va a causar finalmente el triunfo de la revolución marxista. Entonces, yo creo que el MAS siempre ha tenido dentro suyo el punto de la revolución marxista, por más burgueses que puedan haberlos apoyado, porque ellos se han aliado con sectores de la sociedad y los han empoderado en detrimento del resto de la población. Y como tú dijiste, es un problema de identidad nacional. Ahí ya tocando el tema de identidad nacional, ¿ustedes qué opinan al respecto de este nuevo Estado plurinacional de Bolivia, el cual fue integrado a partir del ingreso del movimiento al socialismo? ¿Creen que realmente este Estado plurinacional logró la unidad que dicen que estaban buscando? ¿O más al contrario, dividieron al país más de lo que anteriormente estaba dividido? Es que el problema es que terminaron por dividir más al país, más que todo para preservar sus intereses partidarios del grupo. Claro, ellos tuvieron la oportunidad, en realidad, cuando tomaron a Gon y luego ganaron las elecciones 2005, tuvieron la oportunidad de crear tal vez un nuevo país, un nuevo Estado. Porque hasta ahora, lamentablemente, una de las tragedias que tiene Bolivia, que arrastra historias, que hasta ahora muchos proyectos de construcción nacional se construyen, pero van fracasando porque son derrocados, viene otro, y que no hay una constancia. El MAS pudo haber iniciado algo así, pero ¿qué ha hecho el MAS? No, es que priorizaron más ellos. Primero defenderse, que no sus intereses partidarios, y para eso generaron peleas, divisiones, que gente que campo contra ciudad, oriente, occidente. Generaron toda una serie de divisiones para ellos mantener de cierta forma su poder y también mostrarse como defensores de un sector social, casi no, contra otro. Ahí hay una frase muy interesante, ¿no? Que creo que lo asocia mucho a esto y lo utiliza el movimiento del socialismo. Divide y vencerás, ¿no? Pero, Humberto, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Me prestas tu ojo un minuto? Claro que sí. Creo que tenemos que explicar primero que existen dos formas de ver a Bolivia. En esta forma está el masismo, que cree en el plurinacionalismo. Y en esta otra está la gente común. Muchas personas indígenas, digo, racialmente indígenas, están aquí. Y aquí es donde creo que la identidad nacional boliviana y uno de los bastiones del nacionalismo boliviano tiene que ser rechazar la raza. ¿Por qué? Porque muchas de estas personas indígenas racialmente están aquí, con el MAS. Pero sus hijos o sus bisabuelos que han combatido en la guerra del Chaco están más cerca de aquí. Ni siquiera están al medio, están aquí. Y también muchos chocos, muchos criollos de la zona sur están acá. Entonces, considero que el MAS lo que ha hecho
es asignarles una identidad basada en raza a las comunidades indígenas. Y nosotros tenemos que oponernos fervientemente a eso porque la identidad nacional de Bolivia existe, aunque no se sabe qué es. Es un concepto difuso. Y creo que para crear una verdadera identidad nacional, tenemos que crear una identidad nacional que responda a nuestro contexto, que responda a nuestras problemáticas. ¿Cuál ha sido uno de nuestros más grandes problemas a través de toda nuestra historia? Claro, sin contar las victorias que son escondidas por el surdaje, debilidad militar. ¿Cuál tiene que ser nuestra respuesta ante este problema? Fortaleza, disciplina. Otro problema que nos ha perseguido durante los 200 años que llevamos como país fundado, el alcoholismo, por ejemplo. El desorden, el caos, las fiestas, las chupas, los carnavales. ¿Cuál tiene que ser nuestra identidad? Porque ya hemos probado siendo militarmente débiles, ya hemos probado teniendo carnavales, fiestas, todos los países los tienen, pero nosotros hemos llegado al extremo. Ya hemos ido por esa vía. ¿Cuál es la respuesta? Orden. Hemos tenido mucho separatismo, nos ha perseguido durante los 200 años. ¿Cuál es la respuesta a eso? Unidad. Entonces, nuestra identidad nacional tiene que responder a nuestras problemáticas. Si no creamos una identidad nacional que responda entre nuestras problemáticas, nunca vamos a solucionar nada. Vamos a seguir los mismos monos vistiéndonos de seda sin cambiar jamás. Nunca vamos a progresar realmente si no progresamos nosotros mismos. Tú, Sergio, ¿qué opinas? ¿Crees que los bolivianos tenemos identidad propia nacional? En realidad tenemos una multiplicidad de identidades nacionales, pero el problema es que son identidades ahorita que aún siguen construyéndose, aún siguen deliberando, aún siguen tratando de ver cómo convivir, cómo coexistir. Por eso digo, existen, los bolivianos tenemos identidades, es más, existen varias identidades creadas por nuestras etnias, en nuestros departamentos, con nuestros distritos, ¿no? Desde bailes, folclores, identidades urbanas. Hay muchas identidades bolivianas en realidad. Sí, somos un pueblo con mucha identidad, pero el problema es que son identidades que digo, ahorita aún siguen en proceso de construcción y aún siguen, digamos, sin ver cómo de alguna forma lograr una coexistencia al menos razonablemente pacífica. Ese es nuestro desafío, lograr que al menos se genere una identidad que se pueda, como digo, al menos a pesar de nuestras diferencias podamos nomás trabajar juntos para al menos un nuevo país, al menos. Uno de los principios de la administración es la organización jerárquica de gente que trabaja por un bien común. Sí. Yo creo que tenemos que dejar de ser tolerantes. Y no solamente con las comunidades indígenas, sino también con los separatismos departamentales, con las comunidades anacionales. Por ejemplo, digamos, las personas LGBT, las feministas, algunos árabes que vienen. Por ejemplo, en Alemania, en España, van marroquíes, van africanos y ellos crean su propia identidad. ¿Cuál es el problema? Los alemanes, los españoles no crean su propia identidad, no tienen una identidad real compartida. En cambio, las personas que van de un mismo origen, sí. Entonces, creo que tenemos que dejar de ser tolerantes, incluso con nosotros mismos, y empezar a consolidar una unidad, una identidad nacional unificada que nos permita responder a los problemas y además enfrentarnos a comunidades a las que nos oponemos, que tienen valores que van en detrimento o están opuestos a objetivos que tenemos en común. Y creo que para eso es fundamental establecer nuestras problemáticas, nuestras respuestas a esos problemas y qué vamos a aceptar y qué no. Porque últimamente hemos estado aceptando mucho como bolivianos. Hemos estado aceptando venezolanos, hemos estado aceptando destrozos del gobierno a la población, destrozos del gobierno a la infraestructura, destrozos del gobierno a los símbolos patrios. Y creo que los bolivianos tenemos que marcar la línea, construir una identidad y decidir qué no vamos a aceptar. Porque de momento hemos estado aceptando todo. Neoliberalismo, comunismo, socialismo. Tenemos que empezar a poner la línea de qué no vamos a aceptar. Personalmente yo no acepto ni la jurisdicción indígena originaria campesina y tampoco la huipala ni los símbolos creados, ajenos a la República. ¿Tú qué opinas, Sergio, sobre eso? Justo era el siguiente tema que quería que hablemos, sobre el tema de los nuevos símbolos patrios, y la implementación de la huipala, por ejemplo, que la han puesto a la par de la tricolor.
y demás símbolos patrios que, bueno, nuevos símbolos patrios que fueron ingresando en este Estado plurinacional de Bolivia. Claro. Bueno, mira, desde un punto de vista así académico, bueno, especialmente en la antropología te van a decir es que en realidad los símbolos se van creando y construyendo a lo largo de los tiempos. Mira, incluso pueden, digamos, surgir, digamos, nuevos símbolos, todos se van estableciendo. En teoría no es malo, está bien, porque la cultura es bien dinámica, que va fluyendo, va influyendo, digamos, va adoptando, que tiene esa dinámica. Pero el problema es que ahorita es que el más cuando mira, por ejemplo, igualando la huipala con la tricolor, es que el problema es que van a hacer eso ha generado como una especie de atomización en el país. Ojo, en mi caso yo personalmente, yo mira, si la animal que tiene su huipala puede tenerla, pero el problema es que mira, pero la bandera que debería supone prioritaria y debe unificar a todos nosotros es la tricolor, porque es la bandera nacional de todos los bolivianos, sin importar de nuestra raza, de qué región somos, todo eso. El problema es que el MAS ha ido, digamos, como digo, dinamitando todo eso y no tiene malo, como digo, crear nuevos símbolos, pero el problema es que ellos lo han hecho con un propósito medio de querer para beneficiarse más que todos ellos, en vez de crear nuevos símbolos que al menos unan al país. Ese es el problema, es que ellos no crean símbolos para unir al país. Esa es mi mayor crítica. Dale, Una cosa dale. más. Y creo que Botello dijo algo importante. Y es que nosotros sí le tenemos amor a nuestra bandera. La nuestro tricolor color. es el, Sí. sí, ha sido siempre el símbolo. Yo desde pequeño le tengo un gran amor. Yo veía las láminas y me fascinaba. Juancito Pinto, Genoveva Ríos, la bandera. Y ahí es el problema. Nosotros defendemos la tricolor, pero no sabemos por qué. Claro. Y aquí recalco el punto. Tenemos que crear un sistema de valores que se identifiquen con la tricolor. Tenemos que confundir la tricolor con esos valores. Y ahí vamos a tener algo que defender. Ahí vamos a tener algo a lo que ponernos, porque si sabemos qué queremos, sabemos también qué odiamos, qué no queremos en nuestro país. Entonces creo que tenemos que dejar de adorar la bandera el 6 de agosto y todos los días patrios, porque es la bandera. Tenemos que empezar a encontrar razones, un estilo de vida que defendamos junto con esa bandera. ¿Qué representa? ¿Qué significa Bolivia? ¿Qué significa la tricolor? Y es ahí cuando vamos a entender que la huipala, todos estos símbolos, estos conceptos ajenos a nosotros, son nocivos. Y son nocivos porque sabemos que van en contra de nuestros valores. Tenemos que encontrar nuestros valores. Creo que pudiste resumir bien lo que significa identidad nacional con todo eso que has dicho, ¿no? Bueno, ya la siguiente cosa para ya ir culminando un poco esta charla. ¿Qué creen ustedes que les hace falta a estos políticos actuales desde un punto nacionalista? Porque no olvidemos que en estos últimos 40 años hemos vivido hubo en la historia boliviana gobiernos neoliberales, gobiernos populistas, izquierdistas. Y es un ciclo y es un bucle, ¿no? Ciertos años la derecha gobierna, ciertos años la izquierda gobierna y sigue de esa manera, ¿no? Pero creo que ninguno de estos pudo lograr esa unidad nacional que hasta el día de hoy se trata de buscar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ¿Qué les falta a ellos? ¿Qué les falta a los políticos según tu perspectiva nacionalista? La perspectiva nacionalista boliviana, lo que les falta a ellos es primero amor sincero, pero no solo a la patria, no solo al patriotismo, amor sincero a la nación, que es nuestra gente, ¿vicas, no? Y segundo, digamos, sentido de qué? De lucha y sacrificio, ¿vicas, no? De darlo todo por nuestra nación, a pesar que eso implique de que digamos, te difamen lugares, que te boicoteen, que se rompan, digamos, relaciones con algunos financistas. Y que no, ser como en su momento fue Oscar Úsaga, ¿no? Porque él no tuvo miedo, mira, digamos, de darlo todo, de sacrificar. Él podría haber tenido una vida casa común con esposa, hijos, una carrera tranquila. Él podría haber tenido todo ese futuro. Pero él y sus jóvenes, ellos por Bolivia, decidieron, ¿no? Dar una lucha así fuerte y feroz, incluso a precio de sus vidas. Y lamentablemente ninguno de los políticos ahorita tiene ese carácter que sí, por ejemplo, tuvo en su momento Oscar Unza, y un poco de alguna forma también lo tuvieron también Bush o Villarroel. Eso es algo que, por ejemplo, tú Tomás, Fred o Andrónico, yo, por ejemplo, a ellos no les veo que tengan la capacidad ellos de salir, a luchar, a darlo todo, incluso que tengan que morir o terminar en prisión. No tienen ese temple, yo no les veo ese fuego. Exacto. ¿Y para ti, Humberto? ¿Sabes quién era Otto Skorzeny? Era un nazi y él sirvió para Israel. Paradójico, ¿no? Y muchas de las personas más inteligentes del mundo, bueno, estaban en ese momento en Alemania concentradas. Muchas de las personas con el coeficiente intelectual más alto estaban ahí concentradas. ¿Qué les hubiera evitado
irse a Estados Unidos, a la tierra de la libertad. O al contrario, los comunistas, ¿qué les ha evitado irse al paraíso soviético? Patria. Y creo que les hace mucha falta la patria a nuestros políticos porque todos tienen intereses personales. Yo puedo tener intereses egoístas. Ujú. Ahora la cosa es si los van a sacrificar por la patria, ¿no? Por la bandera. Porque tú, que perfectamente podrías estar en otro país con tu capacidad intelectual, has decidido quedarte aquí. Ese era un programa. Yo no sé si podría o no estar en las capacidades intelectuales o económicas de irme, pero sé que si me esfuerzo podría. ¿Pero por qué estoy aquí? Y yo lo digo con convicción a todas las personas que me conocen, Humberto lo dice, yo me quiero quedar. Y eso les hace falta patria, les hace falta fusil y les hace falta libro. Les hace falta leer, les hace falta ser altruistas con su nación y adorar a la bandera, y les hace falta también actuar en base a eso. Cuando nuestros políticos lean historia, lean doctrina, cuando nuestros políticos no solamente lo lean, se formen como nuevos hombres y se inclinen a la bandera, van a poder salir a hacer el mejor servicio, porque el que lidera sirve. El que está arriba no impone. Hay una gran diferencia entre una autoridad y un líder. Así La es. autoridad te dice qué hacer, está en un puesto de autoridad autoritario. El líder te guía con el ejemplo. Por eso es que los nacionalistas salían a correr, salían a trepar, salían a plantar banderas en montañas. Por eso era que la propaganda nació en la Alemania nazi. Querían mostrar con el ejemplo lo que querían que haga el resto de la población. Bien podrían haberlo impuesto, y que lo hicieron, pero han decidido también mostrarlo, ¿no? Mostrar, ejemplificar cómo es el nuevo hombre boliviano. Y hasta que nuestros políticos no se ejemplifiquen como hombres ideales, creo que no podemos ni clasificarlos de nacionalistas y tampoco clasificarlos de políticos, Claro. porque no le están trayendo orden a la ciudad. Claro. Polis. No le están trayendo orden en ningún tipo de sentido. Al contrario, siendo lo que cualquier persona podría ser, egoísta, descuidado, mal hablado, solo están mostrando que son parte de lo que queremos cambiar de Bolivia. Entonces, eso les falta. Fusil, libro, patria. Les falta eso. Es cierto, es muy interesante. Bueno, de esta manera nosotros vamos a ir concluyendo el episodio por el tiempo. Sí. Muchas gracias a ustedes por recibir la invitación, estar presentes junto con nosotros. Y es cierto todo lo que dicen, ¿no? Y lo que se analiza acá. Es hora de buscar realmente una identidad nacional. Sí. Es hora realmente de ver un verdadero cambio y una verdadera renovación en todo sentido de la palabra, ¿no? Y unificar al pueblo boliviano, ¿no? Nuevamente muchas gracias Sergio, muchas gracias Humberto. De esta manera despedimos el episodio. Quiero agradecer a Café del Parlamento, quien nos brinda los espacios para que nosotros podamos grabar Presente Bolivia. No olviden que todos ustedes quienes pasen por el Café del Parlamento usando el código de Presente Bolivia tendrán un descuento del 10% en cualquiera de los productos que consuman dentro del café. Muchas gracias y nos vemos en una próxima. Este episodio es traído a ti por Presente Bolivia, un proyecto social liderado por jóvenes, con la misión de brindar espacios de diálogo y opinión que empoderen a la juventud boliviana en los ámbitos social, político y cultural, con la finalidad de construir una Bolivia próspera. Somos un medio completamente independiente que apunta a la imparcialidad, el apartidismo y acercarnos lo más posible a la verdad. Gracias por quedarte hasta el final y no dejes de escucharnos.